Saludos, sean bienvenidos a esta edición especial de Euronews Hoy, dedicada a las elecciones en Estados Unidos. Los estadounidenses determinarán cuál será el futuro de su país en unos comicios marcados por infinidad de acontecimientos: la pandemia, las protestas y la violencia policial o la actual polarización de la sociedad. Con este contexto, los votantes eligen, por un lado, entre continuar con la política del America First, Estados Unidos primero, del actual presidente Donald Trump, o por el otro lado, optar por un cambio radical, un giro de prácticamente 180 grados, y dar la presidencia a Joe Biden, el que fuera vicepresidente de Barack Obama. Empezamos esta emisión especial hablando de la situación del país, de su división, una división reflejada más que nunca en el movimiento Black Lives Matter. Es un reportaje de Enrique Barrueco y Andy Rusken. Si preguntan a estos uniformados que exhiben armas de guerra en las manifestaciones de Estados Unidos, les dirán que solo están aquí para ayudar. Estamos aquí para proteger la propiedad de la gente. Nos pidieron que estuviéramos aquí. Queremos justicia. Queremos justicia. Pero ninguno de ellos tiene vinculación alguna ni con la justicia ni con la policía. Cada vez se hacen más presentes en un ya de por sí tenso año electoral. Los manifestantes de Black Lives Matter culparon a provocadores infiltrados de incendiar un vecindario predominantemente negro en Kenosha, en Wisconsin. ¿Por qué? ¿Por qué? No fue gente de este barrio la que hizo esto. La gente de aquí es buena, nos llevamos muy bien, negros, blancos, hispanos, nos llevamos bien. Este movimiento no es violento. Pero la campaña de Trump culpa directamente a Black Lives Matter de la violencia, en vídeos que repiten el lema ley y orden. Empleos contra bandas, dicen, y grupos pro-Trump asocian al candidato demócrata Joe Biden con protestas violentas. El apoyo a Black Lives Matter ha disminuido desde su apogeo este verano. La profesora de políticas Parusaj asegura que el mensaje le sirve a los votantes de Trump. La división social de Black Lives Matter, todo eso es mucho más grande y es verdaderamente aterrador. Se mantienen en la calle estos grupos paramilitares, entre los que se encuentran miembros como Kyle Rittenhouse, quien mató a tiros a 2 manifestantes en Kenosha y dijo que fue a proteger la propiedad privada. Los que sufrieron daños le apoyan. Aquí debería haber habido un montón de gente así esa noche. En Michigan, 13 miembros de bandas paramilitares de extrema derecha están acusados de conspiración para asaltar el Parlamento y matar al gobernador del estado. Pero estos miembros de la milicia llamada Oath Keepers acaban de anunciar que patrullarán los colegios electorales el día de la votación. Como siempre, armados. ¿Cuándo va a acabar toda esta locura? Entre todas las minorías, una gana terreno en Estados Unidos y su importancia política es cada vez mayor. Hablamos de las latinas y los latinos. ¿Quién es el votante latino? ¿En qué estado su voto es clave? Y más globalmente, ¿cuál es su importancia en estas elecciones? Isidro Murga nos lo explica. Es el año del voto latino en Estados Unidos. Por vez primera en la historia, constituye la minoría racial más grande del país, por delante de los afroestadounidenses. Se estima que son 32 millones de electores, una cantidad que supone algo más del 13% del total. Sus papeletas pueden ser determinantes para inclinar la balanza en los llamados estados pendulares, como Florida o Pensilvania, y han sido cortejados tanto por el candidato demócrata como por el republicano. Pero, ¿cómo son los latinos? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Según una encuesta realizada por el Pew Research Center, sus intereses y preocupaciones difieren con mayor o menor intensidad de las del adulto medio de Estados Unidos. Para el 80% de los latinos estadounidenses, la principal preocupación es la economía, un punto más que el resto de votantes. La segunda, con el 76%, 6 puntos más que la media nacional, es la salud, el sistema sanitario. El tercer lugar lo copa la pandemia del coronavirus, con un 72%, 10 puntos más que el resto, y las diferencias son aún mayores si hablamos de racismo o del cambio climático. Preocupaciones que, a tenor de las encuestas, les acercan al Partido Demócrata. A nivel nacional, el 62% de los latinos registrados muestran simpatía o se identifican con el Partido del Burrito. El 34% prefieren alternativas
del elefante. En lo que se refiere a su implantación territorial, California es con diferencia el estado con más votantes latinos. Son casi 8 millones. Le siguen Texas con 5,6 millones, Florida con 3.100.000, 2 millones en Nueva York y 1.200.000 en Arizona. 2 de cada 3 electores hispanos viven en uno de estos 5 estados, lo que amplifica el peso de su voto. Aunque a nivel nacional solo representen el 13% del electorado, en Nuevo México son el 43%, el 30% en California y Texas, el 24% en Arizona y el 20% en Florida. Este desequilibrio compensa en parte la subrepresentación de los hispanos, ya que solo pueden votar algo más de la mitad de los 60 millones que residen en el país. Ningún otro grupo étnico tiene una proporción tan baja de votantes. La explicación es sencilla. Es una comunidad con millones de residentes ilegales y con casi 20 millones de menores de edad, por lo que su peso electoral solo puede crecer. Otro de los elementos clave de estas elecciones es la pandemia, no solo por cómo ha afectado a la salud de los votantes, sino también a la economía del país. Tenemos con nosotros a la doctora en virología Xiomara Mercado López, investigadora de la Universidad de Pensilvania. Gracias por acompañarnos. Lo primero, ¿cómo está la situación de la pandemia? ¿Puede mejorar la situación a corto plazo? Yo pienso que estamos muy lejos de controlar la pandemia en estos momentos, sobre todo porque no hay un compromiso del gobierno y no hay un compromiso de la misma población en ¿verdad? Cumplir con esas medidas de prevención que constantemente se están recomendando. ¿Y qué ocurre con la ansiada y prometida vacuna y la vuelta a la normalidad? Se ha convertido en una baza electoral hasta el punto que Trump habló de que podría estar disponible antes de que acabe el año. ¿De verdad puede llegar tan pronto? No, realmente, primero hay que entender que el proceso, desde el momento en que tú diseñas una vacuna al momento en que esa vacuna es aprobada por las agencias gubernamentales pertinentes, podrían pasar unos 10 años, ese es el promedio, 10 años. Así que es bien difícil pensar que podemos ¿verdad? Comprimir esos 10 años en menos de un año. Definitivamente no vamos a tener una vacuna disponible para diciembre. Eso es seguro. Y hablando como viróloga, pero sobre todo como ciudadana, ¿cuál cree que es el impacto que puede tener la pandemia en estas elecciones? Es interesante porque el norteamericano promedio vota teniendo en cuenta la economía. Y la economía estaba bastante bien antes de la pandemia y ahora la economía está destruida por la pandemia. Así que eso ha afectado, eso ha asustado a mucha gente y ¿verdad? Se han alineado con el Partido Demócrata en ese sentido. COVID ha afectado desproporcionadamente a las minorías en los Estados Unidos. No solamente estamos hablando de los hispanos, también estamos hablando de la minoría, ¿verdad?, de los afroamericanos. Obviamente son personas que trabajan en todos estos puestos de restaurantes, en la industria hotelera, todo lo que tiene que ver con entrega, envíos de alimentos y demás, son los que están rindiendo esos servicios y son los que se han visto en la mayoría de los casos infectados por el virus. Es el momento de hacer una pequeña pausa, regresamos en unos instantes y continuamos con este programa especial. Ya estamos de regreso. Uno de los principales caballos de batalla entre republicanos y demócratas siempre ha sido la cobertura sanitaria. Mientras unos apuestan por una mayor inversión del gobierno para ampliar su alcance y abaratar su coste al ciudadano medio, otros siguen optando por la privatización. Las decisiones que se han tomado y sobre todo que se puedan tomar al respecto tienen aún mayor importancia ante la actual pandemia. Marta Rodríguez y Ana Will nos dan más detalles. El acceso a la sanidad en Estados Unidos es un lujo que no todo el mundo puede permitirse, un problema que se agudiza en tiempos de pandemia. Community Health trata de ayudar a quien lo necesita. Es la mayor clínica gratuita de Estados Unidos. Funciona gracias a donaciones privadas y de fundaciones y la ayuda de voluntarios como Matilde Ríos, cardióloga uruguaya afincada en Chicago desde 1984, que se jubiló hace 9 años. Porque estaba cansada de trabajar en un sistema tan poco amigable para los pacientes y para los médicos, que solo querían números. Entonces yo pude dejar
pero enseguida me di cuenta que tenía que seguir haciendo medicina porque no podía quedarme sin hacer nada. Entonces busqué en la internet lugares donde podía ser voluntaria y encontré Community Health. Nosotros podemos ver pacientes que no tienen papel, que no tienen documentación. Eso es un gran servicio a nuestra comunidad. El 70% de los pacientes son latinos, algo más del 20% polacos. Cuentan con traductores e intérpretes, aunque como cuenta otro voluntario estudiante de medicina nacido en Chicago de padres mexicanos, los hispanohablantes agradecen que se ocupen de ellos en su propia lengua. Se les ve el cambio en el semblante de llegar al mostrador y que alguien les hable en español y que alguien les abra la puerta y les diga, pase señora Hernández o señor García. Aunque se habla de esta clínica en centros de ayuda, programas de radio y televisión, la gente conoce Community Health gracias al boca a boca. Pero ¿cuál es el perfil del paciente hispano que viene aquí? En general no tengo yo recientes porque la inmigración ha bajado. Así que son gente que está por años acá, por años, que tiene toda su familia, que los hijos nacieron acá, pero los padres siguen indocumentados, segregados. Muchos llevan años sin recibir ninguna atención médica. Es carísima la atención médica acá, que hay millones de gente sin seguro. En Illinois hay más de 300.000. Son diabéticos y no saben, tienen presión arterial y no saben. Así que nosotros lo descubrimos y lo empezamos a tratar. Cuando uno está en las consultas, uno se da tiempo mucho de esa realidad de que el doctor le dice, mire, ¿cuándo fue la última vez que vio un médico? Le dice 5 años, 7 años. Mucha gente tiene miedo de acudir a servicios médicos en Estados Unidos porque piensan que si no tienen documentación va a quedar algún rastro de sus nombres. Según una reciente encuesta, las principales preocupaciones de los hispanos en Estados Unidos son la economía, la sanidad y la COVID-19. Y en estos momentos, ¿quién ganará el 3N? Esas tres cosas están conectadas. O sea, es una cadenita de cosas que van afectando una a la otra, pero el latino en Chicago está muy preocupado por cómo van a ser sus servicios médicos dependiendo de quién gane la elección. Tiempo ahora para hablar de la política exterior en este especial informativo, una política exterior que en ocasiones le ha servido a Trump para apuntarse triunfos ante los malos datos de la pandemia en el país. Uno de los elementos clave en la política exterior del país siempre ha sido Cuba. Del fin del embargo anunciado por Barack Obama, hemos pasado al aumento de restricciones por parte de Donald Trump. La última, prohibir las conocidas remesas, un guiño más, sin lugar a dudas, del actual presidente al electorado más conservador de origen cubano en Florida, uno de los estados claves. Nos lo cuenta Blanca Castro. El viacrucis cubano continúa tras una nueva escalada de las tensiones con Estados Unidos. Donald Trump endurece el embargo a la isla con nuevas sanciones en represalia al apoyo logístico de La Habana al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta vez un recurso esencial para los cubanos ha sido trastocado por las acciones del líder republicano, el envío de remesas desde Estados Unidos. El veto de las transacciones de la empresa Fincimex obliga a cientos de sucursales de Western Union a cerrar sus puertas en el país latinoamericano. Esto dejará a cientos de familias cubanas sin ayuda económica y en muchos casos sin medios de subsistencia. Independientemente de toda la política, que se piense un poco en las personas, en la humanidad y que nos hace falta que se resuelvan las situaciones, independientemente del partido que salga. Al presidente Trump, que le invito a que por un día viva aquí en Cuba sin remesa familiar por la Western Union. Por un día nada más. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha rechazado las nuevas sanciones, tachándolas de vergonzosas e infames, y aseguró que mantendrá las relaciones de cooperación con Nicolás Maduro. Este órdago de Trump a la isla tiene lugar a solo días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en medio de una crisis económica mundial debido a la pandemia a la que Cuba no queda exenta. El candidato demócrata Joe Biden criticó la prohibición, alegando que los cubano-estadounidenses tienen derecho a ayudar a sus familiares. Más allá de Cuba, la política exterior de Estados Unidos ha estado marcada por conflictos diplomáticos y especialmente comerciales, como ocurrió con China. Vamos a hablar de las relaciones de Washington con la Unión Europea, que han sido también bastante complejas. Para ello nos vamos a Bruselas con nuestra corresponsal Ana Lázaro.
Los 4 años de Donald Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos no han sido fáciles para la Unión Europea. Las relaciones se han deteriorado en varios frentes y para hablar de ello tenemos con nosotros a Carlota García Enciso, analista del Real Instituto Elcano. Uno de los capítulos más conflictivos que hemos visto durante estos 4 años ha sido el de las relaciones comerciales. Estados Unidos y la Unión Europea se han enzarzado en una espiral de aranceles. ¿Qué ha ocurrido? Donald Trump decidió que el comercio, no buscar ese comercio justo, iba a ser uno de sus banderines en cuanto a política exterior, y pensábamos que simplemente iba a ser una guerra comercial contra China, pero también tocó a la Unión Europea. ¿Hemos oído hablar del comercio durante esta campaña electoral? Pues apenas se ha oído hablar del tema comercial. Si gana Trump, efectivamente se espera que mantenga esa tendencia proteccionista. Sin embargo, la situación es diferente. Estados Unidos está en una crisis económica y a lo mejor precisamente el comercio le ayuda a salir de esa crisis económica. España ha sido uno de los países afectados por los aranceles. ¿Cree que si gana las elecciones Joe Biden las cosas pueden cambiar? Bueno, desde luego va a haber una comunicación mucho más fluida con una administración Biden, pero Biden no es inmune tampoco al proteccionismo. Hemos visto en estos años cómo las ideas más progresistas dentro del ala demócrata han calado en los temas domésticos, y los progresistas son aquellos que piensan que hay que proteger a los trabajadores de Estados Unidos frente a acuerdos que no son justos con otros países. Efectivamente hay una tendencia, ¿no?, que viene de lejos, ya lo habíamos observado con Barack Obama, se ha exacerbado con Donald Trump. ¿Por qué la Unión Europea ya no cuenta en la política exterior de Estados Unidos? El mundo ha cambiado, eso ha sido mucho más evidente con Trump, y con Biden va a ser así. Y Biden lo que quiere es a los europeos, quiere atraerlos otra vez hacia Estados Unidos para hacer un frente común precisamente hacia China. Y ahí es donde va a estar la importancia de Europa, ¿no? ¿Hasta qué punto se van a entender para hacer frente a China? Muchas gracias por su tiempo y por su análisis. Hasta aquí llega nuestra edición especial sobre las elecciones en Estados Unidos. Desde este martes cubriremos en directo y con todos los detalles, todos los resultados y reacciones de estos comicios, tanto en nuestras emisiones televisivas como en nuestras plataformas digitales. Gracias por acompañarnos. Sigan las elecciones estadounidenses desde una perspectiva europea, en directo toda la noche del martes en Euronews y Euronews.com.